Muy buenas noches a todos. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, les da la bienvenida al webinar Innovación y Tecnología en Tiempos de Crisis, organizado por la Coordinación de Posgrados del Centro Regional Barranquilla. En la noche de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. El doctor Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas y director del Centro de Investigación e Innovación en Energía y Gas. Ingeniero mecánico y doctor en ciencias de ingeniería, académico, investigador, consultor en gestión de innovación, energías renovables y control de procesos industriales, inventor en patentes de sensores virtuales, sistemas biomédicos y dispositivos de eficiencia energética, comprometido con el fomento de la innovación como herramienta de crecimiento de los negocios, el aprovechamiento de la información y conocimiento embebido en los datos y la integración de soluciones energéticas para construir un entorno sostenible. Le damos la bienvenida al ingeniero Marco San Juan. Buenas noches, Angélica. Muchas gracias a Uniminuto por la invitación. Encantado de compartir esta sesión con ustedes. Muchas gracias a usted, ingeniero, por aceptar la invitación. Bueno, nuestro segundo invitado es el doctor Jaime Giraldo. Es asesor de innovación de Convergent Technologies, firma consultora en proyectos de innovación. También es consultor externo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico y docente de la especialización de Transformación Digital de la Universidad del Norte. Ha iniciado y sigue desarrollando varios emprendimientos e inversiones en empresas con componentes innovadores. Realizó su pregrado en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de La Sabana y tiene una maestría de Comercio en Administración de Organizaciones de la Universidad de Macquarie, Australia. Ha trabajado en empresas de base tecnológica y últimamente como enlace y director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Atlántico desde 2014 hasta el 2020. Sus intereses van de la mano de acciones que permitan el desarrollo territorial, como proyectos de innovación o la articulación de actores, las inversiones en startups y modelos de crowdfunding y en hacer parte de emprendimientos fintech o con componentes de apropiación de la ciencia, tecnología e innovación. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Giraldo. Muy buenas noches a todos. Gracias, Angélica, por la invitación. Agradecer también a Uniminuto, donde también fui docente desde el 2015. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a dar inicio al evento. Doctor Marco, teniendo en cuenta que para la economía naranja, impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque, tiene mayor importancia los emprendimientos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro, los emprendedores emergentes y los emprendedores consolidados, ¿cómo se está llevando a cabo esta política en la gran empresa? Gracias, Angélica. Sí, yo pienso que es un punto muy importante para comenzar cuando uno habla de innovación en el contexto nacional. Definitivamente el sector de turismo, de la industria cultural, ha necesitado por muchos años este impulso. Como saben, desde Promigas somos una gran empresa y se ha dado un apoyo a este sector cultural como parte de los programas de responsabilidad social de la compañía. Pero si hablamos en sentido estricto, la conexión con economía naranja la encontramos más en el tema de software, en el tema incluso de juegos, porque hay una dimensión de juegos que se conocen como juegos serios, que entran a ser aplicados en soluciones de realidad aumentada y realidad virtual para aplicación industrial. Entonces, si bien es cierto, puede sonar muy distante gran empresa y economía naranja por la diferencia entre los sectores económicos que representan, si hay unas oportunidades desde la empresa grande colombiana para apoyar iniciativas desde el punto de vista de generación de demanda, que básicamente es lo más importante que podemos hacer para dinamizar una economía que sea saludable y que no solo dependa de un subsidio
o de un contexto particular de apoyo gubernamental, sino que realmente tenga una integración económica a la plataforma económica nacional. En el caso nuestro, como te digo, vemos muchas posibilidades apoyando a la industria de desarrollo de software y de videojuegos en la gama de juegos serios con aplicación industrial, y es algo que venimos haciendo activamente y pensamos que es una apuesta regional y nacional muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero, por su respuesta. Doctor Jaime, nos gustaría conocer de primera mano qué programas de innovación han fomentado la colaboración entre empresas y otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Atlántico. Gracias, Angie, y quisiera compartirles desde mi experiencia como director de Ciencia, Tecnología e Innovación, previamente como enlace de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación y actualmente desde la Comisión de Innovación y Competitividad, lo siguiente. Desde el año 2014, cuando se empiezan a ejecutar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento, iniciamos con 2 proyectos que involucraban empresas, y estos eran los proyectos de agroindustria y servicios farmacéuticos. En el proyecto de agroindustria participaron 2 empresas con universidades y se empezó a articular este tema de actores apoyando empresas y viceversa en materia de investigación, desarrollo e innovación. En el proyecto de investigación de servicios farmacéuticos participó también la Clínica de la Costa, que es muy activa, intercambiando pues estos conocimientos, colaborando, co-creando con la academia. Posteriormente, ya en el 2015, se inició una estrategia de innovación, o se inició con un proyecto de innovación empresarial, que fue el de gestión de la innovación empresarial en pymes, de los sectores logísticos y agroindustrial, donde se beneficiaron 109 empresas y pudieron crear proyectos de innovación, crear unos libros de innovación en colaboración con la academia y un gremio que fue ACOPI. Y en la academia participaron la Corporación Universitaria Americana, participó la Universidad Simón Bolívar y también la Universidad del Norte liderando los proyectos de innovación de las empresas. Luego, ya con una apuesta decidida desde el 2016, donde pudimos evaluar por primera vez los indicadores de innovación departamental y hacer una estrategia para poder elevar nuestro nivel de innovación empresarial, el Departamento del Atlántico decidió apostarle a una serie de proyectos y el primero que se puso en ejecución fue el denominado Atlántico Crea. Este fue un proyecto donde podemos ver de primera mano cómo una empresa ancla o una mediana o gran empresa colabora con otros 3 actores que pueden ser sus proveedores, pueden ser solucionadores del reto y con un gestor del conocimiento que en su mayoría, en la mayoría de los casos, fueron universidades con sus grupos de investigación. En esta oportunidad se pudieron cofinanciar proyectos de innovación de 13 alianzas, cada una estaba conformada por 4 entidades y se beneficiaron 47 entidades. Las academias podían participar en más de un proyecto. Posteriormente, con estos mismos recursos del Sistema General de Regalías, pusimos a operación 6 proyectos. El primero de estos fue Alianza y Sistemas de apuesta de que se venía implementando con anterioridad, pero era la primera vez que se implementaba con recursos departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Regalías. Y en este programa también se involucra a la academia con la empresa para el desarrollo de unos prototipos. No solo la academia, sino otro tipo de actores también, como desarrolladores tecnológicos, programadores, etc. Actualmente ya se siguen ejecutando los proyectos que voy a hablar. El primero de estos es fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología. Esto es un proyecto que fue reconocido a nivel nacional. Posterior a la aprobación de este proyecto para el Departamento del Atlántico, el OCAT, que es el órgano colegiado de administración y decisión para aprobar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación con recursos de regalías, decidió abrir una convocatoria
que era para fortalecer estos sistemas departamentales. El primero aprobado fue en Atlántico, luego se abrió la convocatoria para que otros departamentos pudieran acceder a este, y trata de actualización de política pública, pero no solo eso, documentos de planeación también, pero hay un componente muy importante y es articular a todos los actores. Entonces, en ese proceso de articulación, decidimos incluir un subprograma, por así decirlo, que es también de solución de retos empresariales dirigidos al sector agroindustrial. Entonces, una empresa ancla lanza un reto, una gran o mediana empresa lanza un reto que tenga la empresa o el sector, y 4 solucionadores presentan propuestas. Entonces, aquí se van a beneficiar mínimo 60 empresas. También esos solucionadores pueden venir de la academia u otros actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Se viene ejecutando el proyecto de Íconos, que es de cofinanciación de proyectos de innovación. Se presentaron 97 proyectos, solo el recurso alcanzó para cofinanciar 51, se daban hasta 200 millones de pesos para cada proyecto de innovación. ¿Y quiénes formulaban los proyectos? También una empresa acompañada de la academia. Entonces, son proyectos que vienen fomentando esta articulación. Hay otro proyecto en ejecución que es Retatec, que lo está operando Cientec, nuestra oficina de transferencia de resultados de investigación, que tiene 2 líneas. Uno, poder encontrar tecnologías que estén muy maduras, muy cerca al mercado, para poder acelerar su entrada al mercado. Y 2, retos empresariales que puedan ser solucionados con tecnología. Entonces, en estos 2 retos hay una puerta abierta a también que se brinde esta colaboración de tecnologías que permitan solucionar esos retos, y muchas de estas tecnologías también resultan de proyectos de investigación y desarrollo de las universidades o grupos de investigación o investigadores. Por último, hay 2 proyectos que invitan también a esta colaboración. Es el de innovación agroindustrial, aprobado en el 2019, aún no ha iniciado ejecución, pero cuando ya se lancen los retos desde la Gobernación del Atlántico o se lance la convocatoria, vamos a ver que una empresa puede aplicar con un proyecto de innovación y buscar qué otro actor le puede prestar ese servicio de innovación, y el proyecto lo que le hace es cofinanciar a través de un bono de innovación. Entonces podrán acceder hasta 75 empresas, mínimo 75 empresas, perdón, por hasta 120 millones de pesos en bonos de innovación para acceder a servicios de propiedad intelectual, de extensionismo tecnológico, de desarrollo de nuevos productos, y así poder seguir articulando a esas empresas que tenemos que pueden solucionar retos con las empresas que tienen sus proyectos de innovación y necesitan unos solucionadores. Por último, el proyecto de aceleración de empresas con un componente innovador. Este es un proyecto que está invitando a aceleradoras nacionales o internacionales a que aterricen en el Departamento del Atlántico y puedan apoyar o acelerar con sus metodologías esas empresas y llevarlas a un siguiente nivel. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto le cofinancia o le hace un match a la inversión que haga la empresa. Entonces, si la aceleradora va a poner 500 millones de pesos, el programa le pone hasta los otros 500 millones de pesos, para que con esos 1000 hagan un programa de aceleración y lleven a esa empresa al siguiente nivel. Entonces, vemos cómo a través de proyectos con estos recursos se han podido articular diferentes actores con la empresa privada. Y también tenemos otros ejemplos, que es Atlantic Connect, que es la corporación encargada de articular el ecosistema de innovación del Atlántico, que precisamente fue fundada ¿por quién? Por unas empresas del sector privado, unos gremios, las universidades y el sector público. Entonces ahí también ha sido esa apuesta de siempre estar encontrando esos espacios donde puedan colaborar, dialogar, co-crear y resolver las situaciones que nos aquejan. A nivel nacional también vemos esas iniciativas. Acaba de cerrar una convocatoria del SENA, acaban de abrir otra del SENA, y la que acaba de cerrar es SENA Innova, donde la empresa presenta un proyecto de innovación, pero los términos de referencia te exigen que vaya alineado a un plan de transferencia en ese proyecto con algún grupo del SENA, con
algún centro del SENA o con los practicantes del SENA. Entonces vemos cómo estos proyectos están haciendo ese llamado a hablemos, colaboremos, compartamos, transfiramos. Muy interesante ver cómo se integran todos los actores para participar en estos proyectos. Jaime, muchísimas gracias. Aprovecho para recordarle a nuestros asistentes que si tienen preguntas, recuerden enviarlas por el chat de la reunión. Adicionalmente, enviamos un link para que por favor todos registren su asistencia al evento. Dándole continuidad a nuestro webinar, tengo una pregunta para el ingeniero Marco. Nos gustaría conocer qué programas o proyectos de innovación ha ejecutado o se encuentra ejecutando actualmente Promigas y su grupo empresarial. Gracias, Angélica. Sí, y bien interesante escuchar también lo que comentaba Jaime respecto a la apuesta departamental. Claramente hay un foco en agroindustria que se quiere promover y bastante pertinente considerando el potencial económico en el que nos encontramos. Sin embargo, hay empresas como la nuestra, ¿no?, que están en un sector como energía que no fue priorizado en el plan de desarrollo para investigación de la administración anterior, y necesitamos desarrollar nuestra propia agenda con recursos principalmente propios y algunos accesos a recursos nacionales para desplegar, digamos que nuestro trabajo en tres frentes. Innovación en Promigas, y cuando digo Promigas, estoy hablando de Promigas y el portafolio de empresas que tenemos en transporte, distribución, regasificación de gas natural licuado, energía eléctrica en el Cauca. Ese portafolio de empresas definió un plan estratégico y niveles de prioridad en áreas temáticas, y la actividad de innovación se desarrolla en tres frentes: en fomento, en proyectos, que es el foco de tu pregunta, y en gestión de propiedad intelectual. En el país, realmente, el financiamiento disponible para fomento y para propiedad intelectual es muy pequeño. Ha habido algo en el lado de propiedad intelectual para patentamiento, pero la cadena de desarrollo de propiedad intelectual empieza mucho antes de yo decir estoy listo para radicar una patente. Entonces, esas son actividades que desarrollamos principalmente con recursos internos. Y en proyectos definimos dos focos estratégicos en innovación en productos, es decir, bienes o servicios que van hacia la interacción con los consumidores, que son generación distribuida, que es cuando nosotros tenemos generación de electricidad, frío y calor cerca a los consumidores, sea ese consumidor residencial, comercial o industrial. Y el segundo foco es gases renovables. Gases renovables son gases combustibles, así como el gas natural, pero a diferencia del gas natural no tienen un origen fósil o no hacen parte de un ciclo de emisiones de carbono como el gas natural o como el resto de combustibles fósiles, sino son gases que son obtenidos a partir de ciclos naturales que ya existen y por lo tanto tienen muy baja o tienen cero emisión. Y cuando hablamos de gases renovables, estamos hablando de gas natural sintético, hidrógeno, principalmente verde, amoníaco y biometano. Entonces, esos son dos focos de innovación en productos y servicios, y en ambos tenemos trabajos que estamos llevando a cabo. Para el tema de generación distribuida, el año pasado recibimos una subvención del Departamento de Comercio de Estados Unidos para desarrollar un estudio técnico y económico de factibilidad de lanzar un servicio de calor industrial de procesos a partir de energía solar, unos $650,000, que es un estudio que empezamos o debemos empezar dentro de aproximadamente un mes o 2 meses, y nos va a permitir generar una alternativa que hoy en el país no existe. Cuando en Colombia oímos hablar de energía renovable, casi toda la oferta está concentrada en electricidad. De hecho, le decimos a una persona del común que vamos a hacer algo en energía renovable y lo primero que viene a nuestra mente es un sistema fotovoltaico, que es generación de energía eléctrica. Pero en realidad, si miramos la matriz energética colombiana, el 83% de la energía que nosotros generamos en este país, o que usamos, perdón, es térmica. Es decir, lo utilizamos como calor en calderas, como combustible para mover vehículos, y solo el 17% de la energía que usamos en el país es eléctrica. Y ese 17% es por lo menos en un 60 o 70% renovable de por sí, porque la energía hidroeléctrica es renovable.
Entonces, es a veces como un contrasentido pensar que estamos esforzándonos en hacer más renovable la energía eléctrica, que de por sí es bastante renovable en Colombia. Es uno de los privilegios que tenemos como país. Pero del lado de la energía térmica, donde tenemos toda la energía que se utiliza para mover el parque automotor o la energía que se utiliza en un horno de cocción, en una caldera para generación de vapor, hay muy poca atención. Es el gran bloque de energía. Entonces la empresa ha decidido volcar sus esfuerzos hacia hacer más renovable el mercado de energía térmica. Entre otras cosas, porque es el mercado donde la empresa tiene su participación, porque el gas natural es una fuente de energía térmica muy importante para el país. Entonces, tanto en generación distribuida como en gases renovables, tenemos apuestas. En gases renovables estamos mirando los temas de hidrógeno y de biometano para ingresar al mercado colombiano, y de esa manera poder contribuir no solo a tener una mayor oferta de servicios, que en general eso es innovación, sino mediante esa mayor oferta de servicios, contribuir a tener una empresa internamente mucho más sostenible, con una menor huella de carbono, mucha más alineada con la expectativa que todos tenemos, que esperamos en un futuro tener una matriz energética y un mundo descarbonizado. Y es parte de la razón de ser de innovación dentro de Promigas, no solo innovar, sino conectar a la empresa hoy del presente con core fósil hacia una empresa en 30, 40 años con un core renovable, con procesos de introducción de nuevos servicios. Y por otro lado, tenemos otro frente de trabajo en innovación, donde ya estamos mirando cómo incrementamos la flexibilidad de las operaciones, cómo hacemos más seguro y eficiente el trabajo de la gente, porque nuestro negocio es la energía, y donde hay energía hay riesgo, sea eléctrica, sea térmica, sea renovable o sea fósil, hay un riesgo asociado a ella. Y cómo hacemos mucho más segura y eficiente esa operación. Flexibilidad, seguridad y eficiencia son tres dimensiones en las que queremos focalizar o estamos focalizando la innovación. Y proyectos que actualmente estamos desarrollando para conectarlo con la primera pregunta que me hiciste. Tenemos uno muy importante en una implementación de un piloto de realidad aumentada para la operación de estaciones compresoras. Un operador de estaciones compresoras es la persona que tiene que hacer una supervisión de esa infraestructura, que es importante para el negocio de gas natural, porque necesitamos elevar la presión para aumentar la capacidad de transporte, que tiene que interactuar con equipos sofisticados o complejos, pero que, a diferencia de lo que ocurre en muchos entornos industriales, por estar expuesto a un combustible, no puede estar llevando el celular ni puede estar llevando un portátil. Un operador de estaciones compresoras tiene una restricción muy fuerte de qué tipo de equipos tiene que llevar o puede llevar a la parte de campo, precisamente por la naturaleza combustible de lo que se está manejando. Y además, cuando nosotros vamos a una planta industrial, y esto nos pasa, así vayamos a nuestra casa a virar un aire acondicionado, nosotros vemos el equipo, pero no vemos el valor de las variables que están dentro del equipo. Yo miro el aire acondicionado en mi casa y no veo la presión a la que está trabajando, no veo la temperatura a la que está el refrigerante, no veo el flujo que está trabajando, y esas son variables muy importantes conocerlas para tomar decisiones adecuadas. Entonces, con el proyecto de realidad aumentada estamos desarrollando dispositivos, estamos integrando dispositivos que nos permiten aumentar la información que el campo visual del operador tiene. El mejor ejemplo de cómics es como ocurre con Iron Man, ¿no? Que está viendo la estructura, pero a la vez está viendo información sobre ella. Es lo mismo aquí, solamente que es sobre la información de la estación compresora, llevando la información operacional adecuada, llevando la información de mantenimiento, permitiéndole comunicarse con personas que están en sitios distantes, manteniendo sus manos libres. Todo a través de un casco y un visor complementario. Los 2 años anteriores desarrollamos una prueba de concepto de la tecnología, demostró un alto valor en la operación, y ahora en enero del próximo año comenzamos la implementación del piloto en una estación que queda aquí en el departamento del Atlántico, cerca del municipio de Malambo, la estación Caracolí. Va a ser el piloto de estación compresora a nivel nacional para realidad aumentada. Además, en el eje también de innovación de procesos, tenemos un proyecto muy fuerte en eficiencia energética en estaciones compresoras. La infraestructura de transporte consume gran cantidad de energía, y por lo tanto es muy importante reducir esa huella energética, pero también económica, para construir un mundo más sostenible. Entonces tenemos un proyecto de eficiencia energética para toda nuestra plataforma de infraestructura de compresión, y estamos explorando tecnologías de almacenamiento de gas más eficientes que lo que hoy conocemos como gas natural comprimido o gas natural vehicular,
que nos permite impactar el negocio no solo en el segmento vehicular, sino en el segmento industrial, porque algo que hoy un industrial no puede hacer es almacenar gas que consiga buen precio para usarlo en un momento de pico. Hoy el gas se compra y se utiliza porque no hay una capacidad efectiva de almacenamiento en la red. Entonces tenemos trabajos bastante importantes en esa dimensión. Y para conectar también con algo que ha dicho Jaime, esto lo hacemos muy relacionados con el ecosistema. Más allá de que la empresa hizo una apuesta para crear una unidad de investigación, desarrollo e innovación como la nuestra, que tenemos recursos directos, también tenemos recursos distribuidos en otras empresas del portafolio. Creemos que es muy importante el relacionamiento con las universidades, con las empresas proveedoras de tecnología y con los emprendedores. Entonces, tenemos un trabajo muy intencionalmente direccionado a conectarlos a ellos con nuestros proyectos, de manera que podamos generar conocimiento para el ecosistema. Porque finalmente la región se desarrolla no si hay una empresa que tiene mucho desarrollo, sino si ese desarrollo se distribuye entre diferentes actores del ecosistema. Entonces, con mucho orgullo decimos que en el 70% de los proyectos nuestros hay participación de actores académicos, que en el 100% de los proyectos nuestros hay actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ya sean proveedores de tecnología, universidades, y en el último año empezamos a trabajar con emprendimientos de base tecnológica. De hecho, empresas de videojuegos que han decidido tomar una apuesta hacia trabajar en esto de juegos serios para realidad aumentada. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora y que creo que podemos seguir replicando en próximos años para no solo lograr un proyecto exitoso, sino en el proceso lograr el fortalecimiento del ecosistema fomentado también desde la industria local. Muchísimas gracias por su intervención, ingeniero. Definitivamente la innovación es un factor determinante para la supervivencia de las empresas en la era de las nuevas tecnologías. Sin embargo, vale la pena preguntar hasta qué punto todas estas iniciativas, ideas, proyectos y demás son realmente innovadoras. Bueno, acabamos de ver de algunos ejemplos muy interesantes y muy innovadores de su empresa. Pero me gustaría que nos dijera ¿cuántas de estas ideas han logrado una verdadera ruptura en su sector? ¿Qué cambios han generado? ¿El mercado seguiría siendo el mismo si su irrupción no se hubiese producido? ¿El impacto que ha tenido? Sí, Angélica, realmente el tema de innovación es, como conceptualmente abordándolo, es el primer punto que cualquier área de innovación tiene que trabajar en una empresa. Porque cuando hablamos de innovación nos enfrentamos a múltiples paradigmas. Están los que piensan que innovación es cualquier cambio menor que le haga yo a un equipo, a un producto, hasta los que llegan a decir, no, es que innovación es lo que hace Apple de lanzar ahora el iPhone 12, porque si no llego a ese nivel no estoy haciendo innovación. La realidad es que afortunadamente existe un consenso entre los países de la OCDE a lo que llamamos innovación, un nuevo, sustancialmente mejorado producto, proceso, servicio o proceso del negocio, que sea nuevo para la empresa, el sector o el mercado. Lo cual quiere decir que en sentido estricto, una innovación cumple con ese criterio si es nuevo para mí, así yo no esté transformando mi sector, así todos mis competidores tengan esa solución tecnológica. Si yo no la tengo, para mí es innovación. Entendiendo que ese es como el mínimo, ocurre como cuando uno está estudiando para el examen, ¿no? Con 3 se gana la materia, pero eso no quiere decir necesariamente que sea un buen desempeño. Entonces, ya habiendo entendido que sea nuevo para mí, lo hace innovación, también es importante que cuanta mayor diferencia tenga respecto a mis competidores, más fuerte es mi posición en el mercado. El mercado de energía, en este caso energía térmica o de gas natural, es un mercado de utility que podríamos llamar en cierta medida tradicional. Hay avances tecnológicos en medición, hay avances tecnológicos en regulación, pero realmente la estructura misma del mercado ha cambiado muy poco en los últimos 10, 15 años. Tal vez la principal innovación la introdujimos hace 3 años, cuando trajimos los sistemas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, que en el país no existían, dándonos la posibilidad por primera vez de almacenar gas natural
en grandes cantidades y tenerlo disponible para entregarlos al parque térmico. Sin embargo, el trabajo del área de innovación es poder visionar no una solución transformadora, sino un portafolio de soluciones, donde algunas de ellas, sin transformar el mercado, nos permitan tener impacto en el corto plazo y tener algunas otras de mayor impacto en el mercado con horizonte de mediano y largo plazo. Y la razón por la que digo que sea de horizonte mediano y largo plazo, solo por darte un ejemplo, en el caso de hidrógeno, que es un mercado potencial, es un gas combustible, sería cambiar completamente o sustancialmente la estructura del mercado actual al no hablar solo de gas natural, sino de hidrógeno o mezclas de gas natural con hidrógeno. Es porque para que la innovación se dé, no solo tiene que ser técnicamente posible, sino que tiene que ser económicamente viable. Nada hacemos con producir grandes cantidades de hidrógeno si A, no hay quien lo compre, o B, es mucho más caro que los combustibles que se están manejando actualmente, porque la empresa va a tener una regla de mercado y no va a salir a comprar un combustible novedoso solo porque sea novedoso en una gran escala. De pronto, en un segmento de nicho o alguna empresa en particular puede hacerlo, pero nadie transforma un mercado si no se dan esas condiciones. Técnicamente viable, pero tiene que ser económicamente factible para el mercado. Entonces, como en el sector energía, estas transformaciones técnicamente toman tiempo, pero económicamente toman un poco más de tiempo, lo que hemos hecho nosotros es el juego del portafolio, que es el juego del inversionista. Entonces, armamos un portafolio de proyectos de innovación que nos permitan tener esas grandes apuestas, esos honrones, cocinándose, avanzando poco a poco, trabajando en ello gradualmente, de manera que cuando se dé la convergencia económica y técnica estemos listos para entrar, pero también tener algunas apuestas de más corto plazo para poder ser implementables. Es tal vez esta una de las razones por las que, por ejemplo, una tecnología con alto grado de penetración en países como Estados Unidos, como el vehículo eléctrico, en Colombia todavía tiene un muy bajo grado de penetración. No es porque haya barreras tecnológicas para su desarrollo, porque el vehículo eléctrico tiene 10, 15 años de desarrollo. Es porque todavía no ha logrado un match económico contra el beneficio o el valor que aporta. Y aunque todos dijéramos que quisiéramos tener un vehículo eléctrico, cuando yo tengo que comprar un carro y mi opción es pagar o 30 millones o 40 millones por uno y 90 millones por otro de la misma especificación, pero el otro es eléctrico, todavía esa brecha económica no se cierra y además encontramos retos en infraestructura que no terminan tampoco ayudando al tomador de decisiones. Entonces, el sector de energía sí va hacia grandes transformaciones. Nosotros creemos y estamos convencidos que los gases renovables van a tener un mercado, que los próximos 10 años van a ser importantes para el desarrollo de ese mercado. Creemos que la generación distribuida tiene que tener mucho mayor penetración, pero hay condiciones regulatorias y técnicas que tienen que darse para que eso ocurra. Solo por poner un ejemplo, en el caso de generación distribuida, los distritos térmicos a nivel de ciudades, es decir, donde el agua caliente y el agua fría se vuelve un utility, se vuelve un nuevo servicio público, es algo que es muy poco factible económicamente en una infraestructura de ciudad ya construida. Es posible hacerlo, pero resulta muy costoso. Este tipo de infraestructuras de servicios hay que planearlas en zonas de crecimiento. Por lo tanto, incluso si empezáramos hoy, el primer proyecto implementado iba a estar listo dentro de 5 o 8 años, desde que se da la inversión inicial, llegan los urbanizadores, se da la construcción de la vivienda y finalmente tenemos a la gente utilizando un distrito térmico. Entonces, por el mismo ciclo de la naturaleza del negocio de ser inversión proyectada a largo plazo, hace que una investigación o un proyecto de innovación disruptivo tome tiempo en madurar, pero no quiere decir que no se esté trabajando en esa dirección y que no haya apuestas concretas de inversión real que se estén dando en esta dirección. No sé si Jaime, con la perspectiva del sector gobierno, porque estoy seguro que ellos también han visto lo que es utility, crecimiento y desarrollo económico, puede complementar. Gracias, doctor Marco. Y sí, me gustaría complementar o reafirmar también respecto a la pregunta de Angélica sobre el tema de ideas, cuáles ideas son innovadoras y cuáles no. También nos podemos basar en el marco de referencia del Manual de Oslo, que nos dice que son aquellas
aquellos desarrollos nuevos o concepciones de implantaciones de cambios significativos, y esa es una palabra muy importante, en productos, procesos, marketing o en la organización. Entonces vemos que posiblemente muchos pensamos que es solamente en productos, y no. Hay otras formas de innovar, pero con modelos significativos. Adicionalmente, incluye que es a través de ¿qué? De la utilización de nuevo conocimiento o la combinación de diferentes conocimientos ya existentes. Entonces, esas preguntas se las pueden hacer las empresas para saber qué resultado que vas a obtener de un proyecto, si ese resultado sí va a ser innovador en cualquiera de sus aspectos, producto, desarrollo de un nuevo producto o mejorado. Puede ser un nuevo proceso que reduzca tiempo, que abarate procesos, una nueva forma de organizar tu empresa, de gestionar retos internamente y, como lo dijo también el doctor Marco, cuál va a ser tu concepto de innovación dentro de tu empresa. Si yo voy a adoptar, si yo voy a atraer algo a esta empresa, ¿estoy innovando porque lo traes a esta empresa? Ok, desde que lo hagas conscientemente, eso lo vas a poder gestionar dentro de tu sistema de innovación. Otra cosa que me gustaría reafirmar y es el tema de que esté validado. Eso puede sonar muy trillado, pero es así. Se vuelve innovación esa idea cuando me la valida el mercado. Marco lo decía, puede ser técnicamente viable, pero si el mercado no está dispuesto a pagarlo, no logra ser una innovación, termina siendo un invento. Y cuando lo hacemos dentro de la organización, dentro de los procesos, debe ser implementado. La implementación viene siendo el similar a esa validación de mercado del desarrollo del nuevo producto o servicio. Entonces, Angélica, respondimos a estas preguntas. Vamos a ver si hay preguntas en el chat o las dejamos para el final. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat que podríamos ir respondiendo en este momento. Aquí hay una pregunta para el ingeniero Marco. ¿Cómo empalmar pequeñas empresas de innovación con grandes empresas como, por ejemplo, Promigas? Sí, Angélica, yo pienso que primero la oferta o la propuesta de valor tiene que estar clara. A mí no me gusta mucho eso de yo hago innovación, entonces contrátame para hacer innovación. Porque innovación ¿en qué? ¿Es mi fuerte un core metodológico para acompañar el proceso de innovación? Eso tiene un espacio de contratación y un marco de trabajo. No, yo tengo capacidad de desarrollar tecnología o prototipos. Muy bien, ¿en qué? O sea, hay empresas o universidades que dicen yo tengo capacidad de prototipado. ¿Se imaginarán ustedes el tamaño y la escala de un prototipo en el negocio nuestro? Estamos construyendo un banco para poder hacer microlicuefacción, y el sistema prototipo que estamos desarrollando tenía como 12 o 15 metros cuadrados de área que ocupaba. A mí me gusta mucho la gente que se especializa y que sabe en qué es buena y luego construye una oferta de valor a partir de eso. Entonces, mi mensaje sería, identifiquen claramente cuál es la propuesta de valor. Si es un valor en gestión, si es en ideación, si es en relacionamiento con otros actores, si es en acceso a fondos públicos, si son capacidades técnicas de desarrollo prototipado de tecnología específica, si es en gestión de proyectos. Y luego con esa oferta de valor, entonces acérquense, porque no es lo mismo, como se imaginarán, acercarse a una empresa que no tiene un área de innovación, donde yo puedo ser mucho más amplio en la oferta de servicios, que a una empresa que tiene un área de innovación y que ya tiene una especificidad en los requerimientos mucho más concreta. Entonces, eso es clave. Y lo otro es hacerse visible. Uno realmente no conoce a todo el mundo. Y por más que quisiéramos decir, yo tengo un sitio web y mi sitio web dice que yo hago innovación, uno no está buscando sitios web a la loca para ver qué hace. Eso tiene que hacerse visible. Uno de los mensajes, y Jaime lo dijo, importantes, o los roles importantes de Atlantic Connect, es poder integrar o articular actores del ecosistema. Incluso si sale una convocatoria como esta que él mencionó, y yo digo como empresa, tengo una necesidad, necesito un actor del ecosistema, ¿dónde lo encuentro? Pues voy a buscar a los actores del ecosistema que conozco, con los que tengo confianza.
y esa confianza hay que construirla gradualmente. Entonces yo pienso que es bien importante hacerse visible, hacerse notar en el ecosistema y luego estar dispuesto a construir relaciones de confianza, porque realmente, más allá de que uno diga, no, que tengo un proceso abierto, que quiero a permitir la participación de todos, en mis proyectos de alto riesgo, en un proyecto de alto grado de inversión para la empresa, el principal requisito no es que la oferta sea barata, es que haya confianza en las capacidades de la contraparte. Y por lo tanto, es importante que estas empresas que están comenzando, que tengan una oferta direccionada a innovación, tengan claridad de que el proceso de construcción de confianza es muy importante para luego poder tener acceso a estos proyectos. Pero la visibilidad y la especificidad de la oferta para nosotros es muy valioso. Muchas gracias, ingeniero. Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué propuestas tiene Promigas para llegar a zonas en donde no se cuenta con gas natural que permita minimizar el daño al ecosistema? ¿Cómo es la tala de árboles para generar energía? ¿Les han apostado a las fuentes renovables de energía, por ejemplo, la eólica? Muy bien, la pregunta tiene varios componentes. La primera es que Promigas como empresa de transporte tiene un rol que jugar en la cadena de abastecimiento del gas natural. Entonces, ¿cómo es en concreto la cadena? Hay un productor que es quien hace toda la inversión en exploración y luego se dedica a la explotación del gas natural en este caso y lo trae a superficie. Pero él está allá, distante, en un municipio, en una vereda, en una zona distante de los centros de consumo. El siguiente actor de la cadena es el transportador. El transportador recibe ese gas cerca del punto de producción y lo lleva al nodo de consumo. Lo lleva a la entrada de Barranquilla, a la entrada de Cartagena, a la entrada de Santa Marta, donde están las grandes empresas térmicas consumidoras. Ahí termina el rol del transportador. Luego llega una empresa que es el distribuidor. Entonces, el distribuidor, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, el punto principal de entrada es la estación Arenosa, que está muy cerca a Termobarranquilla, en la 17, allá en Soledad. Entonces, ahí llega el gasoducto de transporte y ahí llega el distribuidor, que en el caso nuestro de la ciudad de Gases del Caribe, y él es el que tiende las redes por toda la ciudad. Y luego los conecta a nosotros, a los usuarios. Y luego hay otro rol, finalmente, que es el del comercializador, que es el que se encarga de hacer una gestión de compra-venta de ese gas natural. Y en la mayoría de las ciudades, ese rol de comercialización lo hace también el distribuidor. Sin embargo, a escala industrial, la comercialización la podría hacer incluso el mismo productor. Y luego le paga a los actores de la cadena por usar la infraestructura de transporte y de distribución si así lo requiere. Pero normalmente distribución y comercialización la hace el mismo actor. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un municipio que no tiene gas natural? Entonces, ese municipio que no tiene gas natural puede ser porque esté muy lejos de la red de transporte y entonces hay una infraestructura de transporte que tiene que ser construida, o porque aún estando cerca de la red de transporte no hay una red de distribución construida. Ahora, ¿cuál es el modelo que existe? Que, entre otras cosas, recordemos que todas estas tarifas para transporte y distribución son fijadas por un regulador nacional que es la CREC. Es que ese municipio tiene, o esa vereda tiene un consumo de gas. Y digamos que ellos consumen 100 unidades. El costo de la infraestructura que hay que construir para llegar a ese municipio o a esa vereda tiene que ser remunerado a partir de esas 100 unidades. Entonces, hay muchos escenarios en los que si se construyera la infraestructura de transporte y distribución de gas para llegar a esos puntos, el costo del gas sería tan alto para esas personas porque su volumen es tan bajo que no sería razonable, que no sería práctico, porque todo el mundo se imagina lo que vale el gas natural en Barranquilla, pero en Barranquilla, ¿cuántos usuarios hay para pagar la infraestructura de transporte y distribución? Entonces, uno de los mecanismos que han utilizado gobernaciones y alcaldías es utilizar recursos de regalías de infraestructura para pagar parte de esa infraestructura de transporte, principalmente de distribución que se requiere, de manera que el usuario
solamente pague el costo de su conexión interna, es decir, la cometida al interior de su vivienda. Pero esos recursos son limitados, son recursos que las gobernaciones manejan no solo para gas natural, sino para muchos otros servicios. Tristemente hay zonas con alto grado todavía de necesidades básicas insatisfechas, el agua sigue siendo una necesidad para algunas zonas, electricidad o electrificación también. Pero digamos que ese ha sido el vehículo que se ha utilizado para poder abaratar la infraestructura y de esa manera, al pagar de cierta manera la gobernación o el ente territorial la infraestructura de distribución, entonces el costo del gas natural ya para el usuario es más razonable y se puede dar la conexión. Y por ejemplo en Bolívar, con recursos de regalías para infraestructura en los 2 años anteriores, se logró una conexión bien importante de municipios. La Gobernación del Atlántico, también trabajando con Gases del Caribe, ha logrado la conexión de otros municipios, no municipios, cabeceras municipales grandes, sino unas zonas más pequeñas, pobladas, pero es un esfuerzo gradual. Ahora, eventualmente va a pasar como ocurre con el sistema eléctrico nacional. Hay zonas que están tan distantes y que tienen tan baja demanda que la solución interconectada no es económicamente viable ni factible para nadie, ni para el país, ni para la empresa, ni para el usuario. Y en ese caso hay que buscar soluciones no interconectadas. Estos son escenarios donde, por ejemplo, el trabajar con residuos o generación de gases renovables a partir de residuos podría ser una alternativa. Y digamos que tiene que darse el modelo de remuneración adecuado para que esa infraestructura, que normalmente es costo efectiva a gran escala, pueda ser efectiva a pequeña escala. Pero finalmente, hablando de sustitución de tala o de leña por gases, o la opción es llevar pequeñas cantidades de manera efectiva o viable económicamente a esos municipios, o tener una solución que sea propia de la región a partir de residuos. Sin embargo, cierro mencionándoles que incluso para atender municipios con baja demanda que están lejos de la red de distribución, nuestras empresas o las distribuidoras manejan lo que se conocen como gasoductos virtuales. Y una red de distribución virtual es que si el municipio está muy lejos, se tanquean, hay carros que tienen tanques de alta presión, se llenan esos tanques con gas natural y se llevan luego a municipios, allá se conectan esos isotanques, se regula y se le puede entregar gas a los municipios. Es decir, hay una preocupación por atender esos municipios, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez los municipios que quedan sin gas están más distantes y tienen menos volumen, y por lo tanto la ecuación técnica y económica tiene que cerrar para que sea un servicio público a un precio razonable para ellos. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Teniendo en cuenta que las compañías del sector industrial deben en el mediano y largo plazo realizar una reconversión tecnológica debido a la importancia que esto reviste sobre la productividad, ¿cómo considera usted que debe surtirse este proceso y de qué forma cree que se podría afectar la ampliación o actualización de la capacidad instalada de las empresas partiendo de la actual contingencia? Sí, a mí no me gusta revolver mucho la palabra productividad con innovación. Entre otras cosas, porque creo que es algo poco efectivo. Yo puedo aumentar mi productividad sin necesidad de transformar mi plataforma tecnológica. Yo puedo hacer programas de eficiencias de costo, de trabajo con mi personal, adecuaciones, de pronto algo de transferencia de tecnología, pero no estoy haciendo una transformación de mi plataforma productiva para poder aumentar la productividad. Entonces, como la productividad es un fin y a él puedo llegar por muchas rutas, es importante que sepamos que todas las otras rutas de gestión son completamente válidas para llegar a productividad, sin necesidad de que estar hablando que estamos innovando o transformando la plataforma. En la coyuntura, yo pienso que si hay una dimensión de transformación que ha acelerado es la digital, propiciada por la misma necesidad de distanciamiento. El distanciamiento, el aislamiento selectivo o la cuarentena, como la querramos llamar, ha llevado a la necesidad de incrementar medios digitales para hacer todas las transacciones del negocio.
Y por lo tanto, yo pienso que haya habido una palanca de transformación, y digo transformación en sentido real, porque realmente yo no creo que luego de que termine la coyuntura COVID, las empresas abandonen esos canales digitales. Es decir, el cambio se volvió permanente, fue para bien, incrementamos capacidades, velocidades, tasas de atención, y por lo tanto lo logramos. Sin embargo, si nos salimos de lo digital, el reto muchas veces en nuestras empresas no es transformar la plataforma productiva, sino poder lograr desarrollar articulaciones más complejas en nuestras cadenas económicas. Es decir, no es que si yo hago minería sin agregación de valor, ahora voy a tener un mejor equipo de minería sin agregación de valor. No, es cómo articulo cadenas económicas adicionales a mi labor. Y de pronto eso no requiere transformar mi plataforma tecnológica actual, sino requiere desarrollar procesos productivos con eslabonamientos nuevos que no tengo. Entonces yo creería que la apuesta realmente debe ser a construir eslabonamientos económicos más complejos, más sofisticados, de mayor nivel de agregación de valor, que complementen las plataformas actuales. Y sí, si eventualmente hay alguna plataforma tecnológica que deba ser cambiada, hagámosla. Pero no pensemos que, como ocurre, por ejemplo, con los programas de eficiencia energética, que porque alguien cambió la bombilla por una luz LED, ahora se volvió de repente mucho más productivo o más competitivo. Sí, sí, ahorró dinero, pero la funcionalidad siguió siendo la misma. O porque a alguien le quitaron la energía eléctrica de la red y le pusieron fotovoltaica, lo volvimos más productivo. De pronto sí está ahorrando sustanciales cantidades de dinero, pero si no, la funcionalidad sigue siendo la misma. Es cómo logramos generar nuevas funcionalidades y nuevas dimensiones de agregación de valor, lo que realmente permite el desarrollo económico. Entonces, yo me concentraría más allá del tema de transformación digital, que es necesario e importante transversalmente para los sectores, que nos preocupemos más por nuevos escalonamientos productivos y que para ello utilicemos la investigación y el desarrollo y la innovación para poder generar y encontrar esas oportunidades de más valor. Continuando con lo que dice el doctor Marco, yo creo que también la contingencia nos ha demostrado esa transformación que han tenido muchas empresas. Y respondiendo un poco a la pregunta de Angélica, creo que debe ir más allá a un tema tecnológico y también en analizar muy detalladamente por cada sector cuáles son las habilidades que las personas van a tener que estar desarrollando, que ya tienen que estar desarrollando para poder atender esos desafíos tecnológicos y de modelos de negocios. La transformación no solo ha sido digital, sino también de modelos de negocios para poder llegar a este cliente que ya no lo estoy encontrando en el mismo sitio donde lo encontraba pre-COVID. Entonces, las habilidades del ser también hay que prestarle atención a ese punto, porque ya no son las mismas y no van a seguir siendo las mismas en el mediano y mucho menos en el largo plazo. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su respuesta. Aprovecho el momento para recordarle a todos los asistentes registrar en el enlace, en el link, de registrar su asistencia. Bueno, aprovecho este espacio para felicitar al doctor Marco y a su equipo de Promigas por haber logrado la certificación nivel 3 del Global Innovation Management Institute, convirtiéndose en la primera empresa en obtener este reconocimiento en Latinoamérica. Nos gustaría que le comentara a nuestros estudiantes de qué se trata esta certificación y cómo los impulsa a continuar fortaleciendo sus proyectos en estos momentos de crisis generados por el COVID-19. Gracias, Angélica. Realmente el desarrollar innovación requiere un sistema, un método, un modelo de gestión, unas capacidades, una estrategia, sobre las cuales, que eso lo veo entre otras cosas como los cimientos, sobre las cuales uno luego pueda desplegar las acciones de fomento, los proyectos y empezar a obtener resultados. Lo que el Global Innovation Management Institute reconoció al darnos la certificación nivel 3
es que tenemos un diseño de un modelo y de un sistema de innovación robusto, coherente, adecuado, apto para poder procesar proyectos de alto impacto. Entonces, ellos no dan la certificación por los resultados que uno obtiene, sino por la calidad del diseño del modelo de gestión. Eso fue realmente lo certificado. Esa certificación nos honra, demuestra lo que una empresa colombiana que se concentre, que se tome en serio el tema de innovación, que invierte lo que debe invertir para lograr fortalecer sus capacidades internas, puede lograr en relativamente corto tiempo, porque la Gerencia de Innovación de Promigas se creó en septiembre del año 2016, hace un poco más de 4 años. Y básicamente eso es lo que representa. Quiere decir que tenemos un compromiso enorme porque no hay excusas para no tener resultados porque el sistema no es el adecuado. Tenemos una plataforma adecuada de trabajo, tenemos modelo de gestión, tenemos un modelo de gobierno alineado con ese modelo de gestión. Y por lo tanto nos sentimos muy animados con ese reconocimiento, con el que nos dio Colciencias también la semana pasada, cuando nos reconocieron como unidad de I+D+I empresarial, siendo la primera empresa del sector oil and gas en Colombia en tener su área de innovación reconocida como unidad I+D+I. También mirando de nuevo estrategia, modelo de gestión, modelo de gobierno, portafolio, lo cual quiere decir que vamos por buen camino. Nos falta muchísimo por recorrer, nos falta muchísimo más por lograr, pero nos dice que tenemos una edificación con cimientos sólidos. Y ahora lo que toca hacer es empezar a construir pisos hacia arriba para hacer visible el resultado, porque a nuestro consumidor, a nuestro cliente, a la gente de la región, lo que la llena es tener un nuevo servicio, algo más ágil, más eficaz, más sostenible, y es por lo que estamos trabajando. Pero por lo menos nos dice que hemos construido un sistema serio y que sobre él tenemos la posibilidad de tener mayor posibilidad de tener éxito en los proyectos que emprendamos. Así es, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, doctor Jaime, teniendo en cuenta la pandemia que está afectándonos actualmente, ¿qué proyectos o iniciativas de ciencia, tecnología e innovación considera usted que se pueden destacar para continuar operando y reactivar algunos sectores en tiempos de crisis? Gracias, Angie. Una pregunta muy pertinente. Y desde el Gobierno Nacional, para canalizar estos recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, que es la principal fuente que tiene el país para financiar proyectos de CTI, se han venido lanzando convocatorias en su programa bienal para atender esta situación. Muchos recursos han ido dirigidos a investigación en salud, fortalecimiento de laboratorios públicos y privados para el procesamiento de muestras, para acelerar las investigaciones en virus, no solo en el que nos llama hoy en día, sino en todo lo relacionado en esa línea, pero también a poder ver cómo, y de la misma metodología que mencionaba antes, cómo uniendo, colaborando, co-creando, podemos tener nuevas ideas de productos o servicios que permitan facilitar esta transición o la contingencia que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir uniendo a estos actores de empresa y universidad para buscar soluciones nuevas. Podemos seguir lanzando retos muy puntuales para que nos lleven nuevas formas de poder solucionar esa problemática que pueda estar llamada. Y necesitamos inyectar recursos en la economía. Entonces, los proyectos aprobados el año pasado tienen una suma de 25.000 millones aproximadamente que van en busca de invertir en empresas para acelerar su crecimiento, que tenga un componente innovador, y eso yo creo que es una manera de empezar a reactivar la economía del departamento. Y la otra es poder cofinanciar proyectos de innovación con proveedores de servicios de innovación. Entonces, inyectando recursos en la economía es como vamos a poder reactivar de una forma más rápida la misma. Ahí tenemos un reto, estamos aprendiendo a nivel país
y es el tema de innovación pública. Apenas el DNP, el DNP del año pasado está incursionando fuertemente en esto, y también en innovación social. Entonces, esto pueda que no le peguen directamente a la pregunta, pueda que no sea una respuesta para tu pregunta, pero sí quería traerlo a colación, y es un tema que podemos empezar a tocar, podemos empezar a invitar a que se planteen programas al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría conocer, doctor Jaime, cuál es actualmente el presupuesto asignado para apoyar el fomento de estas iniciativas de innovación. ¿Se tuvo en cuenta la contingencia que estamos sufriendo actualmente a causa del COVID-19 a la hora de elaborar el Plan de Desarrollo 2020-2023 Soy Barranquilla? Gracias, Angélica. Se tuvo en cuenta. Precisamente yo estuve en el proceso de elaboración del plan de desarrollo, después de la Secretaría de Desarrollo Económico, apoyando al doctor Miguel Vergara. Sí se tuvo en cuenta la versión final publicada, que todos pueden consultar en la página de la Gobernación, menciona una docena de veces COVID. Hubo reestructuración en el presupuesto, en las asignaciones de presupuesto de los programas de la plurianual, porque era la nueva realidad. Eso no se puede negar, y le afectó a la innovación. Por ahí también vi una pregunta relacionada a cómo el COVID afectó al presupuesto de innovación. Sí lo afectó. También hay otra situación que afecta directamente a las entidades territoriales, y es una reforma que se le hizo al Sistema General de Regalías, y resulta en que las gobernaciones no presentan ya los proyectos que se van a implementar en el territorio, sino que se abren convocatorias públicas y abiertas y competitivas para que cualquier actor del sistema pueda aplicar. Respondiendo a tu pregunta, este cuatrienio tiene un presupuesto, el componente de ciencia, tecnología e innovación, de 144.000 millones de pesos en su totalidad, el global. Estos 144.000 millones de pesos están distribuidos en 4 programas. 2 de estos hacen parte de programas que van a poder presentarse proyectos desde el territorio por los actores a las convocatorias que se abran en MinCiencias con los recursos del departamento. Entonces, ahí ya estamos hablando de 52.000 millones de pesos que van por convocatorias, y 34.000 millones de pesos que ya se vienen ejecutando desde vigencias anteriores. Nos restan 58.000 millones de pesos que quedan distribuidos en otros 2 programas. Uno, cofinanciación de proyectos de innovación, sigue siendo una línea interesante para poder ejecutar, y para eso quedaron más de 1.000 millones de pesos. Y el restante, un poco más de 50.000 millones de pesos para la estructuración y consolidación de un centro agroindustrial. Entonces, las entidades territoriales tienen un reto grandísimo, ya no tienen esa posibilidad de presentar directamente como antes lo hacían, ahora deben competir con los otros actores o aliarse, y es una buena oportunidad para seguir esa colaboración. Se les reducen sus presupuestos, y yo creo que aquí hay un llamado importante para todos nosotros, que somos los que elegimos a nuestros gobernantes, es poder identificar cómo a través de la CTI, de la Investigación, Desarrollo e Innovación, podemos identificar quién va a invertirle de esto a través de otras fuentes, no solo quedándonos con las de regalías, que también sabemos que depende de la explotación de recursos y naturalmente no son infinitas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime, por su respuesta. Aquí tenemos más preguntas del público, y hay una pregunta para el doctor Jaime. ¿Cuáles son las facilidades que ofrece el Departamento del Atlántico para constituir clúster empresarial de tal manera que se dé una articulación entre sectores especializados? Gracias, Angie. Como lo había comentado, la gobernación lideró una iniciativa de la creación de la corporación Atlanticonnect, que es la articuladora del ecosistema de innovación.
En Atlanticonnect se priorizaron 3 sectores, el de energía, salud y agro. Entonces, esta es la entidad llamada a articular a la especialización, la organización, la visión de cómo vamos a sofisticar nuestras empresas en estos 3 sectores. Pero eso no es todo lo que hay en el territorio, también hay unas iniciativas de clúster lideradas por la Cámara de Comercio, por algunas universidades, donde ellos están también trabajando para sus empresas alineadas a estos clústeres, para que más empresas se incluyan, y esto también está bajo una visión mucho más macro, que es la de Colombia Competitiva y de la Red Clúster Nacional. Entonces, las gobernaciones, las entidades territoriales, no solo en el Atlántico, tienen como propósito brindar las herramientas, brindar las facilidades para que las empresas puedan sofisticar sus negocios y sus operaciones. Y yo creo que en el Atlántico, el llamado también a esto es Atlanticonnect para estos 3 sectores. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, acá tenemos más preguntas de nuestros asistentes. Y tenemos otra que dice, ¿cómo romper la disyuntiva entre hacer públicos problemas internos de las organizaciones con la necesidad que el ecosistema conozca los problemas y pueda entrar a presentar propuestas innovadoras que los solucionen? Gracias, Angélica. Aquí lo mencionaba el doctor Marco en una intervención previa, un factor determinante para esto y es la confianza. Esa es la única forma que podemos nosotros comunicar a actores externos cosas que estén pasando en nuestras empresas sin tener el miedo de que algo malo pueda pasar. Y es confiando en que tenemos los mecanismos para protegernos, tenemos actores realmente interesados en que esto avance, pero sin confianza no lo vamos a lograr. Entonces, ese es un primer llamado. También quisiera invitar a Marco que nos cuente la experiencia que tuvo Promigas en el reto que fue lanzado desde Atlanticonnect, precisamente de esta empresa, de Promigas, y cómo fue ese proceso de lanzar un problema que pudiese tener o de una oportunidad que haya identificado Promigas a través de un reto y volverlo público. Porque en diferentes sistemas de innovación he podido identificar que las empresas saben claramente qué se desarrolla internamente, qué conocimientos y tecnologías son claves para desarrollar internamente y cuáles podemos sacar para buscar ayuda. Entonces, doctor Marco. Gracias, Jaime. Yo quiero que, más que decir qué se desarrolla internamente, es qué se desarrolla bajo un contrato tradicional y qué se puede sacar a Open Innovation, porque finalmente en la mayoría de problemas o de proyectos de innovación hay un aliado o un proveedor externo de soluciones con el que trabajamos. La experiencia nuestra fue muy positiva y yo creo que uno siempre puede encontrar oportunidades de hacer mejor las cosas. Así que el tema aquí no es que los demás no sepan qué problema tengo, porque realmente el problema es si algo malo estuviera pasando. Pero cuando es una oportunidad de hacer mejor las cosas, pues uno simplemente reconoce que lo que tiene funciona y está bien, pero puede hacerlo mejor. Y lanzamos esta iniciativa a través de Atlanticonnect, recibimos un número bien interesante de empresas interesadas, y luego llegamos a un ganador con el que estamos aún, de hecho, en negociaciones contractuales, como lecciones aprendidas, porque finalmente todo esto también de relacionamiento con el ecosistema, siempre lecciones aprendidas,
el tema de propiedad intelectual y de negociación de propiedad intelectual se ha vuelto un obstáculo para poder llegar a la contratación. Es muy común entre empresas grandes que esas reglas estén claras y de hecho las expectativas están también definidas. Con empresas pequeñas es mucho más frecuente que haya un manejo todavía muy cerrado de los temas de propiedad intelectual y unas expectativas no necesariamente acordes con las prácticas de mercado. Y en el caso nuestro, y si lo volviéramos a hacer, de hecho, nosotros ya llevamos 2 etapas de retos de innovación abierta. El tema de propiedad intelectual lo tendríamos dentro de los términos de referencia del concurso para que quienes entren sepan cuáles son las condiciones y no tener tantos retrasos posteriores. Pero realmente en la empresa no hubo ninguna prevención al tema de contar qué era lo que queríamos, qué esperábamos, por qué pensamos que era una posibilidad de hacer mejor las cosas. Y al contrario, hubo mucha expectativa por tener una dimensión nueva de relacionamiento con estos grupos de emprendedores o solucionadores en el eje que lanzamos, que era una conexión entre industria 4.0, electrónica y sensórica, lo que estábamos buscando. Gracias, Marco. Y complementando un poco, de pronto si la pregunta por la disyuntiva es ¿cuál puedo escoger? También la empresa debe preguntarse para qué lo quiere, cómo va a darle la viabilidad, que sea de una forma objetiva, dando unos puntajes y unas ponderaciones a qué es lo que más le importa, para ver si ese producto puede ser escalable, si esa solución tiene un mercado muy amplio, llamativo, etcétera. Tiene que ponerle esos criterios de evaluación y hacerlo de una forma muy objetiva. En las consultorías que yo he tenido la oportunidad de hacer, me doy cuenta de eso, que hay muchos procesos que se van haciendo en las empresas de forma empírica y esa disyuntiva se la dejan es al gerente y que el gerente por intuición defina nos vamos con esta. Entonces, para crear una unidad eso hay que hacerlo de una forma sistemática, organizada, medible, verificable, con indicadores, etc. Y también si la pregunta se relaciona al miedo, yo creo que la única forma es haciéndolo. Nosotros cuando lanzamos Atlántico Crea, que fue una iniciativa liderada por el gobernador, por la Secretaría de Planeación anterior, teníamos ese reto y decir, ¿será que encontramos 48 empresas que se junten para solucionar 12, para implementar 12 proyectos de innovación? Era un reto y cuando lo lanzamos vimos que eran más del triple lo que se estaba necesitando, no eran 12, se necesitaban un proyecto de 36, de lanzar 36 iniciativas. Entonces, es muy chévere ver cuando con un programa muy claro, con las reglas de juego muy claras, podemos lanzarlo, crear confianza y permitir que se desarrollen estos proyectos colaborativamente. Muchas gracias por tu intervención, Jaime. Acá tenemos otra pregunta del público. Dice Nurcibet Romero, si bien es cierto, Promigas es ejemplo para las demás empresas en Barranquilla al utilizar paneles solares en su sede principal. Mi pregunta es si Promigas ha motivado a las demás empresas para que tengan esta misma iniciativa. Gracias por la pregunta. Yo pienso que el ejemplo es la mejor motivación. Ahora, dentro del grupo de empresas del portafolio, hay varias que están en proyectos de sus propias sedes, instalando también sistemas fotovoltaicos. Pero además, la empresa no hizo esa instalación simplemente por querer tener energía fotovoltaica. La empresa diseñó hace 4 años una línea de negocios nueva en sistemas fotovoltaicos y nosotros fuimos por decirlo de alguna manera, conejillo de India. Es decir, eso fue una transacción comercial entre Compañía Energética de Occidente, que es una filial nuestra de energía eléctrica,
y Promigas. Nosotros ahí actuamos como comprador de energía en el proyecto. SEO fue la empresa desarrolladora. Es una instalación de 187 kilovatios. Ya hoy hemos vendido proyectos, creo que estamos llegando a 10 megavatios de proyectos vendidos. En Cartagena tenemos un proyecto en un centro comercial, un cierre de negocio bien importante con Aquacar. SEO ha cerrado negocios en, si no estoy mal, 11 o 12 olímpicas. Hay una inauguración pronto de un parque fotovoltaico en Colombina, en la frontera entre Cauca y Valle del Cauca. Este es un negocio para la empresa. Así que, más allá de dar ejemplo, de creer en el tema de sostenibilidad, el propósito de eso es lanzar un servicio habiendo efectivamente probado los beneficios de ese servicio. Y se han escuchado algunas alocuciones del presidente de la compañía. La empresa espera tener dentro de unos 5 años aproximadamente 100 megavatios pico de potencia instalada en sistemas fotovoltaicos en el país. O sea que es una apuesta comercial también a desarrollar. Y realmente yo pienso que hay muchas empresas ya sensibles al tema y que están empezando a implementarlo porque tiene sentido comercial, como una apuesta de solución de energía a un precio estable en un horizonte de 10 o 15 años comparado con el aprovisionamiento de energía de la red. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Aquí tenemos una pregunta para Jaime. ¿Cómo lograr mayor inversión y una real articulación público-privada en ciencia, tecnología e innovación? Gracias, Angie. Dos temas en esta pregunta, dos temas gigantes. Una mayor inversión ya es una de las metas en el plan de desarrollo del actual presidente. Tiene como metas incrementar la inversión en I+D más I a un 0.7 y en actividades de ciencia, tecnología e innovación 1.5 del PIB. Actualmente vamos en un avance de 0.7. Vamos a ver cómo se puede lograr esa inversión, pero mucha de esa apuesta también está dada a la inversión privada. El gobierno nacional confía mucho en que la inversión privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación logren apalancar este crecimiento. Pero yo estoy convencido que depende mucho, así como en la empresa, de la cultura de la empresa, de los mensajes que vienen desde las directivas de la empresa. Esto depende del gobernador de turno. Esto debe venir desde arriba, con real convencimiento de que los proyectos de investigación básica, aplicada, que los desarrollos experimentales y tecnológicos, y que lograr innovaciones pueden ser el motor de la economía. De lo contrario, pueden seguir viéndose como temas que si los investigo ahora pueda que den resultados en unos 20 años y yo no lo pueda ver, pero sería una mirada errónea. Entonces, desde el convencimiento de esos gobernantes y poder identificar esas fuentes de financiación para incrementar el presupuesto, es una de las soluciones para esta primera parte. Miren, nosotros hicimos un ejercicio de comparar el presupuesto que se viene y ciencia, tecnología e innovación queda abajo con otros rubros que son operativos, como Archivo Nacional, como temas de jurídica, pues de defensa de la nación y otros temas. Y yo soy de los que cree que ahí no debería estar, que esa no es la importancia que se le debe dar. Entonces es del convencimiento de que se venga desde nuestros gobernantes. Y segundo, la segunda parte, la articulación. La articulación, seguimos hablando de confianza y también sobreponerlo en la mesa de lo que estamos hablando. Entonces, cuando seguimos en los temas de asistencialismo y de no tratar de identificar el verdadero problema y inclusive la
la metodología de marco lógico que usamos para formulación de proyectos muchas veces, en muchas de estas fuentes de financiación, nos llevan a eso, identificar verdaderamente el problema. Y pasamos por alto eso. Es decir, veamos es hacia lo que queremos implementar y no hacia buscar el problema real para ver de qué otras formas podemos solucionarlo. Entonces es un llamado a cuando se ponga en la mesa algún tema, involucrar a esos otros actores, articularse, y eso sí va a permitir una mayor articulación. Necesitamos una visión con un propósito en diferentes verticales, en diferentes sectores, en diferentes temas, y luego que cada actor pueda decir, mira, yo puedo aportar así, yo puedo traer a la mesa esto, y ya cuando esos actores estén buscando recursos, porque las universidades y las empresas también pueden buscar, y lo hacen muy bien, recursos internacionalmente, ya saben en qué los pueden implementar para... Entonces, confianza sigue siendo una visión con un propósito compartido es otra, para que cuando se bajen esos recursos desde los diferentes actores, todos le estemos aportando hacia el mismo norte. Muchas gracias, Jaime, por tu respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. En el ranking nacional, el Departamento del Atlántico aparece en el 4º lugar en materia de innovación, según reciente entrega del DNP. ¿Cómo se puede mejorar esos indicadores teniendo en cuenta que se quiere atraer inversión extranjera directa en sectores de tecnología e investigación? Le damos la palabra a Jaime. Gracias, Angélica. El Departamento del Atlántico tuvo un incremento, se venía ubicado en el puesto 8, pasó al 4º y repitió en el 4º. Cambiaron un poco la metodología de medición, pero permaneció en el número 4. Y sigue teniendo unos retos en la dimensión de resultados de investigación. ¿Cómo podemos continuar protegiendo esos resultados? Hay una puntuación baja, y es que los resultados o las protecciones de las investigaciones, los registros de software, no aparecen registrados en el territorio. Entonces ahí estamos haciendo unas investigaciones de por qué esto está sucediendo, porque evidentemente hay algunos actores que nos dicen, pero sí salen de aquí, pero parece que se registran en Bogotá, y bueno, ese es un tema muy puntual, pero en general es seguir fortaleciendo capacidades, seguir brindando estos programas. Miren, nosotros con los programas que les mencioné ahorita de innovación se pusieron a disposición 65.000 millones de pesos en esos recursos. Se pudieron haber beneficiado alrededor de 500 empresas, más de 41 entidades operando esos proyectos, y yo creo que esa es la llave para seguir avanzando, poder articular, poder tener esa visión, ese norte con un propósito compartido, que la investigación básica se siga dando de una manera contundente, que la aplicada vaya alineada a los desarrollos que requieran esas empresas para escalar en sus mercados, para escalar hacia otros mercados y poder sofisticar la economía. Entonces, podríamos analizar punto por punto. Hay unas dimensiones que hemos mejorado, otras no tanto. Angie, yo no sé si también va a haber la oportunidad de que nos contacten en privado después, y porque el indicador de innovación departamental pues tiene bastantes subindicadores y está compuesto por otros componentes que ya tocaría analizar en detalle cada uno para poder dar unas recomendaciones específicas. Muchas gracias, Jaime. Sí, efectivamente, los asistentes que han diligenciado el link, vamos a enviarles el video para que tengan pues las memorias del webinar, y en el caso de que haya algunas preguntas que los conferencistas deseen responder, les estaremos enviando al correo electrónico. Para finalizar, me gustaría pedirle
al doctor Marco que nos diga unas palabras a nuestros estudiantes que los motiven y los animen a ser innovadores. Me encanta cuando me delegan estas tareas menores. No, realmente, Angie, yo pienso que el país necesita no de pocas personas, necesita de muchas personas comprometidas con el crecimiento y el desarrollo económico de la nación. Es muy fácil pedir, es muy fácil decir, quiero mejor salud, quiero mejor educación, quiero que me subsidien la vacuna, quiero que me regalen cosas. Es muy fácil hacerlo. Pero tenemos que entender que un país opera como una empresa. Yo no puedo gastar el dinero que no tengo. Y la principal fuente de ingresos de un país termina siendo producto de los impuestos que pagan las empresas, los impuestos que pagamos las personas que trabajamos en esas empresas o que trabajamos independientemente. Y hay un componente de regalías que también son patrimonios agotables y finitos y por eso se pagan regalías de explotación del territorio nacional que si no los explota una empresa, no hay nada tampoco que pagar. Entonces, tenemos que entender que la única forma efectiva de construir un mejor país es integrarnos formalmente a actividades económicas productivas desde diferentes ámbitos. Puede ser educación, puede ser consultoría, puede ser comercio, puede ser industria, pero realmente tenemos que ser conscientes de que cuanto más población se integre económicamente a una vida productiva, más recursos va a haber para todo eso que queremos. Para más parques, para mejor infraestructura, para mejores zonas de descanso, para un mejor sistema de salud para los demás. Y por lo tanto, quienes reciben una educación universitaria tienen un compromiso enorme. Creo que no más del 40% de quienes terminan un bachillerato terminan integrados al sistema de educación formal. Por lo tanto, a veces da tristeza ver universitarios todavía sintiéndose receptores en el panorama económico nacional, en el nivel de formación que tienen con la oportunidad que seguramente por su esfuerzo y su dedicación se han ganado de estudiar en una universidad. Implica que automáticamente adquieren un compromiso, el compromiso de integrarse activamente en la economía nacional para producir. Y la innovación es un vehículo para producir de manera que se agregue mucho más valor que lo que tradicionalmente hacemos. Sea en ventas, sea en educación, sea en marketing, sea en un sector utility, sea en sector gobierno. Cuando decimos que hacemos innovación, estamos diciendo, quiero hacer las cosas mejor que como se han hecho siempre. Quiero capturar un valor que estaba olvidado y ponerlo sobre la mesa para que más personas puedan aprovecharse de él. Entonces, finalmente termina siendo una manera, además de insertarse a la actividad económica. Cuando decidimos apostar a la innovación, decidimos, yo no simplemente voy a llegar a un trabajo a hacer lo mismo de siempre. Yo no voy a llegar a vender de la misma manera, yo no voy a llegar a construir negocios de la misma manera, voy a hacerlo de una manera innovadora. Y por eso se requiere aptitud, se requiere actitud, se requiere conocimiento y se requiere disciplina. Y este foro, como 50 otras charlas que pueden encontrar en web, les van a enviar el mismo mensaje, pero lo cierto es que el mensaje principal es que tenemos una posibilidad de integrarnos económicamente a una economía nacional a través de nuestro ejercicio profesional, a través de la disciplina profesional, y si lo hacemos por vía de innovación, vamos a incluso incrementar aún más el impacto que tenemos.
todavía no hay tantos universitarios como para darnos el lujo como país de decir que la mitad se puede quedar en la casa mirando lejos. Necesitamos a todos y cada uno de los que están escuchando este foro y el compromiso de ellos para poder, entre muchos, alar y empujar la economía nacional y que luego todos los beneficios sociales que todos queremos y todos anhelamos, efectivamente estemos ahí para cuando los necesitemos y para que quienes efectivamente no puedan integrarse a la economía nacional también lo reciban porque también son ciudadanos y merecen esa oportunidad. Pero encontremos en la innovación ese vehículo para no multiplicar por 2, sino multiplicar por 10 el impacto que como profesionales podemos tener en cualquier entorno en el que nos estemos desempeñando. Muchísimas gracias, doctor Marco, por sus palabras motivacionales. De verdad que les agradezco mucho a los invitados, agradezco mucho al doctor Jaime Giraldo por su asistencia, al doctor Marco San Juan por aceptar esta invitación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la coordinación de posgrados del Centro Regional Barranquilla. A todos los asistentes también agradecer por conectarse, por estar aquí participando con nosotros en este evento en vivo. Y bueno, los voy a dejar para que cada uno se despida de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Angie, por la invitación a Uniminuto y a todos los estudiantes, también en la misma tónica, como lo dijo el doctor Marco, invitarlos a que les guste explorar, a que les guste buscar nuevas formas de solucionar las cosas, sobre todo hacerlo de una forma muy disciplinada, alineada, respetando a la contraparte, respetando al otro siempre, a los compañeros, porque en últimas, aunque estemos aquí hablando de innovación y competitividad, todos estos procesos, temas, van a terminar en eso, ¿cierto? En la persona, en el profesional y bueno, pero ojalá que sí se desempeñen en estos temas de innovación para poder darle una mayor importancia a este tema dentro de la sociedad. Muchísimas gracias. No, igualmente me uno a los agradecimientos de Jaime. Gracias a Uniminuto por esta invitación, a Angélica por organizar el evento, a Samuel, que no lo mencionamos, que es el productor tras bambalinas de lo que estamos haciendo. Realmente es muy valioso siempre tener estos espacios para compartir ideas. Han cambiado muchísimo. Yo creo que hace 2 años estuviéramos en algún auditorio o en algún salón de reuniones hablando con la gente, pero tiene la ventaja la cobertura que esto permite. Y por favor, cualquier idea que les haya quedado y que les suene, profundícenla. Parte del espíritu innovador es no quedarnos con lo que recibimos, sino ahondar sobre ella, explorar más, maximizar nuestro conocimiento y luego nuestra capacidad de aprovechar ese conocimiento y ponerlo en práctica. Así que muchos éxitos y nuevamente gracias por la invitación al conversatorio y éxitos en los que seguramente vendrán. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los conferencistas, al productor del evento, a todos los asistentes y feliz noche.